no cabrían esas 12.775 amantes en el estadio de Léibar, aunque llenarían las tribunas del campo del Rayo Vallecano. Pero miren por dónde, mi libro de mal amor no dice la verdad y además es mentira. 5. En España se publican decenas de miles de libros al año. 60.219 en 2012 y 56.435 en 2013. Y existen más de 3.000 premios literarios repartidos por toda la geografía nacional, siendo los más conocidos y mejor dotados El Planeta, Biblioteca Breve, Nadal, Primavera, Herralde y Alfaguara, por no hablar del Cervantes y de toda la constelación de premios de poesía. Sin embargo, agárrense, el escritor no existe fiscalmente para Hacienda, porque carece de epígrafe dentro del registro del impuesto de actividades económicas, vulgo IAE. Lo descubrí cuando quise darme de alta como trabajador autónomo y comprobé que hasta las profesiones más extravagantes se encuentran muy bien definidas para Hacienda, como adiestradores y domadores de perros, IAE 9794, acupuntores y naturópatas, IAE 841, embalsamadores, esto con los tanatorios, esto se ha venido arriba, IAE 9791, o artistas de circo, IAE 018. ¿Por qué no existe un epígrafe que contemple la actividad del profesional dedicado a la creación, la reflexión y la crítica literarias? Los amables funcionarios de Hacienda pusieron a mi disposición un amplio abanico de posibilidades. Por ejemplo, como muchos escritores dirigimos cursos de verano, podía elegir organización de congresos, asambleas y seminarios, IAE 9892. Y como todos los escritores corregimos galeradas, también podía darme de alta en composición de textos, IAE 4752. Recuerdo que me ofrecieron el epígrafe de humoristas, caricatos, excéntricos y recitadores, IAE 016, y que lo rechacé rotundo porque yo no soy recitador. Buscamos entre las actividades artísticas que contemplan los epígrafes del IAE y el remedio fue peor que la enfermedad, pues me chocó saber que los futbolistas, IAE 041, los árbitros de fútbol, IAE 048, y los boxeadores, IAE 044, también son artistas para Hacienda, incluidos los matadores de toros, IAE 051, y los rejoneadores, IAE 052. Lo más cercano a la condición del escritor era el epígrafe de monosabio, IAE 053, aunque más por mono que por otra cosa. En el colmo del disparate, revisamos los epígrafes del sector del libro y descubrimos aterrados que el epígrafe 966 del IAE lo comparten bibliotecas, museos y zoológicos. Entonces quise bromear, comentando que seguro los escritores estaríamos igual que los adivinos y los echadores de cartas, y me respondieron que de ninguna manera, porque el epígrafe de los astrólogos y similares es el IAE 881. Han transcurrido muchos años desde que me di de alta como trabajador autónomo, pero confieso que se me antoja fascinante navegar por internet para saber todo lo que cabe en el epígrafe 881 del IAE, pues los astrólogos y similares tienen unas webs que podrían ser los portales de acceso a la dimensión desconocida o a la zona negativa de los Cuatro Fantásticos. Así, por el IAE 881 cotizan los santeros, los nigromantes, los tarotistas, los brujos, los chamanes, los saoríes, los maestros de vudú, los hierbateros, los pasadores del huevo, los quiromantes, los arúspices, los médiums, los encantadores, los profetas verdaderos, los anománticos. El anomántico es extraordinario. La quiromancia es la que te lee la línea de la mano, pero la anomancia es interpretarte el ano. Y ya se hace por internet. Tú te sientas sobre una fotocopiadora, le das al botón verde
Para los hombres es una experiencia estupenda, es como que te dan una ecografía, es como que te dan y tú mandas por escáner esa especie de, llamémosle, de galaxia con un sol negro que hay ahí, y el anomántico te dice tu futuro. Una cosa fascinante y extraordinaria. Los videntes y los exorcistas sin consagrar. Y lo más paranormal es que todos estos señores aceptan tarjetas, emiten facturas, se quejan del intrusismo laboral y reclaman la creación de un colegio gremial o profesional, mismamente como el que tenemos los escritores, que sin embargo carecemos de epígrafe fiscal. Por cierto que no he revelado cuál es el mío. Aquella mañana estuve dudando hasta el final entre dos opciones: construcción de toda clase de obras, IAE 507, y artefactos flotantes, IAE 3714. Y como vivimos en una era líquida y los Iwasaki venimos del budismo zen, elegí el artefacto que flota como las pinturas del ukiyo-e japonés. 6. En el año 2005 publiqué Neguijón, novela que toma su título de un gusano imaginario que, según la mentalidad barroca o la dentalidad barroca, taladraba las muelas y corrompía los cuerpos. Me interesaba explorar el dolor físico en una época donde no existían ni anestesias, ni analgésicos, ni antibióticos, porque entonces con la fe era suficiente y porque la religiosidad barroca impregnaba de magia, milagro y disparate a la ciencia, la medicina y la historia natural. Por último, quería que Neguijón fuera una novela cervantina, un homenaje a la lectura en los tiempos del Siglo de Oro y un juego literario sobre la escritura del Quijote. Y como todos los personajes, todas las citas y todos los títulos convocados eran reales, me permití añadir al final un dramatis personae histórico, así como una biblioteca del Neguijón, para que se pudiera apreciar mejor la trama de ficción que tejí con los urdimbres de la realidad. Otro fracaso. ¿A quién le interesaban en el siglo XXI las dolencias y las aprehensiones de los siglos XVI y XVII? Nuestra era es la era de los trasplantes, de las células madre, de la neurociencia y de la nanocirugía. ¿Cómo se me ocurría escribir sobre los dolores del barroco, abolidos por la ciencia, la tecnología y la medicina? Yo pensaba que el dolor de muelas del siglo XVI podía ser asumido por los lectores del siglo XXI y por eso descarté los dolores de parto, hemorroides y cólicos nefríticos para no excluir a ningún doliente de forma arbitraria. Pero está claro que debí seguir mis intuiciones de padre de 2 hijas felizmente ya mayores, a quienes previne de adolescentes contra la falsía, contra el embuste de un achaque barroco que ha llegado pimpante hasta nuestros días. Me refiero al dolor de huevos. Achuchón que dizque sobreviene después de una erección insatisfecha porque la hombría no se puede aguantar. ¿Por qué durante más de 500 millones, mejor dicho, por qué durante más de 500 años, millones de manganzones han tratado de hacerle creer a las chicas que si no hacen lo que les piden, pueden morir entre feroces retortijones? A lo mejor aquí en Oviedo nunca han oído hablar de ese dolor, y me estoy yo equivocando, pero por lo menos donde yo he vivido, que es en Sevilla y en Lima, a todo el mundo le duelen. Todo el mundo le duelen y por ahí chantajean. ¿De dónde viene esto? El primero que afirmó que las partes genitales se levantan por instinto, ex natura instinto, fue Galeno de Pérgamo, quien influyó en San Agustín cuando el obispo de Hipona sentenció que el hombre era incapaz de controlar sus erecciones. Cito a San Agustín: esta pasión que ahora tratamos lleva consigo una vergüenza tanto mayor cuanto el espíritu ni se domina a sí mismo eficazmente en ella para no deleitarse en absoluto, ni tiene pleno dominio sobre el cuerpo para que sea precisamente la voluntad y no la pasión lo que excita los miembros vergonzosos. Por si acaso, porque esto es verdad,
Ciudad de Dios, libro 14, capítulo 23, versículo 3. O sea, que esto es, por lo menos está sancionado. Y como la medicina y la teología fueron una misma cosa durante siglos, aparecieron libros como el Thesaurus Pauperum, 1474, de Pedro Hispano, médico, teólogo, lógico, físico y metafísico, donde el autor sostenía que el amor no era una enfermedad de los testículos, sino del cerebro, y cuyo único remedio, si dolían los testículos, no el cerebro, era el coito. A ser posible, decía Pedro Hispano, con un ser amado. En esta obra impagable y reeditada docenas de veces por toda Europa, Pedro Hispano dio una serie de recetas para, entre comillas, fomentar el coito y mantener la erección, que lo convirtieron en el Boston Medical Group del barroco. A saber, ojo a las recetas, embadurnar de los riñones y los testículos con una pomada de bayas de laurel, zumo de satirión, musgo y vino. También recomendaba beber una onza de médula de leopardo diluida en agua con testículos de tejón y testículos de zorro. Según Pedro Hispano, los testículos del ciervo y del toro, así como la punta de la cola de una raposa, acrecentaban la pasión de las mujeres, quienes alcanzaban gran deleite si el pene del amante era untado con hiel de jabalí. Se van a extinguir los jabalíes como esto. Sí. ¿Y cómo romper un maleficio amoroso? Pedro Hispano proponía un antídoto que incluso en nuestros días sería muy eficaz. Untar heces frescas de la persona amada en el pie derecho del amante a primera hora de la mañana, quien al olfatearse quedaba desamarrado. A pesar de haber sido muy conocido en toda Europa como médico y teólogo, Pedro Hispano es mejor recordado como el Papa Juan XXI, único pontífice portugués de la historia, aunque algunos estudiosos aseguran que era catalán. Como pueden ustedes ver, ya la obsesión de mantener, en fin, las cosas saludando la bandera ya venía del siglo XV. Así que esto que es verdad y que forma parte de la historia, pues no. Lo inverosímil era insinuar que en el barroco los gusanos picaban las muelas. Se ve que en lugar de hablarles del dolor de dientes, los críticos prefieren que se les pongan los huevos largos. 7. En mayo de 1986, el Dalai Lama tuvo una visión inspirada por un pálpito del Lama Zopa, quien visitando el templo budista de las Alpujarras había advertido, como Goku, Vegeta o Son Wanda, la energía del Lama Yeshe, fallecido en 1984. La visión del Dalai Lama lo confirmó. El Lama Yeshe había reencarnado en un niño granadino de 14 meses, quien debía ser trasladado al Tíbet de inmediato porque ese era su karma. Me inhibo de recordar los nombres propios, pues los protagonistas de esta historia viven y sus peripecias no han concluido todavía. Mas sí quiero expresar mi perplejidad por la credulidad de unos padres que aceptaron que su bebé era el lama y así dejaron que se lo llevaran al Himalaya unos monjes que caminaban en chanclas sobre la nieve y que viven de los más desabrigados en la cima del mundo. Menos mal que el Dalai Yeshe decidió renacer dentro de la misma comunidad budista de las Alpujarras, porque si se le hubiera ocurrido reencarnar en el churumbel de una familia gitana del Albaicín, ahora mismo el Tíbet no sería de la China, sino del Sacromonte. 8. En España hay más de 3.000 premios literarios, aunque la mayoría sean más municipales que literarios, porque las bases son tan extravagantes que exigen que las tramas, los personajes y las localizaciones de la ficción coincidan con los términos municipales de los ayuntamientos que los convocan. Y hay de los concursantes que se les ocurra siquiera nombrar al pueblo de al lado.
A pesar de esos inconvenientes, algunos escritores se han convertido en verdaderos profesionales de los concursos y viven divinamente ganando todos los premios posibles, como alguna vez advirtieron grandes autores como Félix Palma y Juan Manuel de Prada, e incluso latinoamericanos como Luis Sepúlveda y Roberto Bolaño, quienes reconocieron haberse presentado a más de un premio de cuentos con el mismo relato. Fascinado por las estrategias literarias de mis compañeros, escribí España aparta de mí estos premios, un libro de cuentos donde el mismo relato se transforma 7 veces para ganar 7 premios distintos, adaptándose a las bases de cada concurso. No obstante, para darle un fundamento real a mis historias, decidí que todas tuvieran como protagonistas a japoneses sumergidos en las más profundas tradiciones culturales de Andalucía, Cataluña y el País Vasco, basándome en conocidos chefs, toreros, jesuitas o bailadoras flamencas del Japón, comenzando por Jack Shirai, brigadista nipón que cocinó para la tropa del batallón Lincoln y que murió en una trinchera durante la batalla de Brunete. Yo no quería burlarme de los premios, ni de España, ni de los japoneses. Más bien, la única caricatura fue la que hice de la sociedad del espectáculo, esa banalización progresiva que ha convertido la realidad en reality show, la política en concurso, las ideas en anuncios y la sociedad civil en audiencia. Pero nadie me creyó. Mi libro fue presentado como una burla infecta. Fui acusado de recochinearme de los premios literarios y encima me echaron en cara inventarme a un japonés para ridiculizar la guerra civil. Al parecer, a ciertos lectores les parecía correcto que los brigadistas hubieran sido húngaros, americanos, franceses o canadienses, pero mentar a un japonés se les antojaba una broma de mal gusto. Y que conste que hay japoneses que bailan flamenco con todo el aire de Jerez, que hablan catalán con todo el aire de Rupit, y que cocinan con todo el aire, nunca mejor dicho, de Ferran Adrià. Otro inciso. Este japonés brigadista Jack Shirai ya tiene 2 tesis doctorales en España. O sea que por lo menos haber rescatado a este hombre de ese olvido ya se ha hecho una reparación, una justicia histórica. Nadie me creía lo de los japoneses. Pero lo que me ha cubierto de oprobio para siempre es el éxito de la serie española Águila Roja, donde un encapuchado, mezcla del Zorro y del Kwai Chang Caine de Kung Fu, usa una katana, emplea el karate en la lucha cuerpo a cuerpo y lanza dardos como un ninja en la España de 1660. ¿Dónde aprendió Águila Roja a ser un ninja mesetario si los cristianos fueron expulsados del Japón en 1614? No importa. Águila Roja es verosímil, mientras que los Kirishitan o cristianos escondidos durante 300 años de mi libro sí son una tropa de inverosímiles. Y 9. Estoy de acuerdo en que la ficción no está obligada a decir la verdad, sino apenas a narrar algo verosímil, aunque a mí siempre me ha interesado utilizar la ficción para que lo verdadero parezca inverosímil. Sin embargo, lo inverosímil no es suficiente para que algo sea fantástico en los términos planteados por mi amigo David Roas, quien propone que lo fantástico debe provocar un conflicto entre lo imposible y nuestra manera de entender la realidad. La irrupción de lo sobrenatural, por ejemplo, tampoco sería causa suficiente y necesaria para que una ficción sea fantástica, como hace más de 30 años proponían Todorov, Calois o Alarraqui. Durante el Festival de Literatura Fantástica celebrado en Girona y Olot en abril de 2014, impartí una conferencia titulada Del bestiario medieval al microrrelato fantástico, donde quise demostrar que el elemento fantástico de los bestiarios medievales se hallaba en la fastuosa y coruscante sexualidad de los animales glosados por los tratadistas, en oposición a la reprimida y más que probable zarrapastrosa sexualidad de las edades media y moderna de nuestra era. Por lo tanto, aquella sexualidad era fantástica en todos los sentidos posibles, porque suponía un conflicto entre aquel sexo imposible y la forma como realmente se practicaba el sexo por entonces. Mi propósito en esta ocasión es reemplazar el sexo por el humor,
pero voy a expresarlo mejor para que no crean que he venido a hablarles de autoayuda. El humor en la literatura, y por supuesto en su forma más breve y vulgar, el chiste, crea una realidad autónoma e imposible cuyo conflicto con el mundo real resulta suavizado por el pacto humorístico que existe entre los narradores y sus oyentes o lectores. Toda la obra de Enrique Jardiel Poncela nació de su extraordinaria capacidad para crear paradojas y mostrarnos el lado más inverosímil de la realidad. En sus 6 propuestas para el próximo milenio, Ítalo Calvino nos exhortaba a renunciar a la gravidez y pesadez de la existencia para conquistar la levedad y la frescura contemplando la realidad de otra manera. Cito: así como la melancolía es la tristeza que se aligera, así el humor es lo cómico que ha perdido la pesadez corpórea y pone en duda el yo y el mundo y toda la red de relaciones que lo constituyen. Esto decía Calvino. ¿Habrá conflicto más brutal entre lo imposible y la manera de entender la realidad que poniendo en solfa al yo, al mundo y a la alfombrilla de ganchillo que los une? Por eso el humor puede ser un elemento fantástico en la literatura, porque solo el humor es capaz de iluminar el lado más ridículo, cómico y estrafalario de la realidad, precisamente para que los lectores entren en conflicto con esa realidad. Y es que el objetivo del humor, como citó Eduardo al comienzo, no es hacer reír, sino hacer pensar. Todos mis libros de ficción se ocupan de temas que nadie considera divertidos. El desamor, el terror, el dolor físico, el erotismo, la inquisición y la impostura, pero que yo me he propuesto contemplar desde el humor. Por eso mi obra es homotextual, porque en cierta forma no he dejado de escribir la misma historia real inverosímil, aunque me consta que me iría mucho mejor si escribiera esa novela negra más verosímil que me pide mi agente literaria, donde un vigilante jurado reciclado en chef por culpa de un ERE desbarata una trama financiada por el Club Bilderberg que ordenó liquidar a la presidenta de una diputación provincial porque había descubierto una conspiración